Hola estimado estudiante de primer año medio, espero te encuentres muy bien. Esta es la clase de biología y hoy veremos evidencias de la evolución. Este video pertenece a la guía número 6. La unidad que hemos estado estudiando es evolución y biodiversidad y hoy nos enfocaremos en cómo demostrar, ¿cierto?, que la evolución existe a través de las evidencias. Distintas evidencias que podemos encontrar son los registros fósiles, las comparaciones anatómicas, la embriología, las secuencias genéticas, entre otras. En esta guía nos enfocamos en tres evidencias de la evolución, tres evidencias para demostrar entonces que la evolución existe. La primera es la paleontología, la otra es la anatomía comparada y la última la biología del desarrollo. La paleontología es el estudio de los fósiles y se denomina como fósil a toda huella, resto o indicio que son capaces de servir como testimonio de la existencia de algún ancestro o de algún organismo. Eso quiere decir que todos estos fósiles nos demuestran que un ancestro, ¿cierto?, vivió hace mucho tiempo. Los fósiles no los veremos en profundidad ahora porque los hemos visto en profundidad en la guía 1 y en la guía 2. Así que seguiremos con otra evidencia de la evolución. La anatomía comparada es una evidencia de la evolución que consiste en comparar partes del cuerpo, ¿ya? Eso se llama comparación morfológica. La morfología entonces es el estudio de la forma de los cuerpos y obviamente que tienen en común. La anatomía comparada se divide en órganos homólogos, que procede de una evolución divergente y que tiene un ancestro en común, y a diferencia de los órganos análogos, que vienen de una evolución convergente y no tienen un ancestro en común, por lo menos no uno cercano. Los órganos homólogos corresponden a órganos de estructuras morfológicas de origen evolutivo en común, como ya mencioné antes. Eso quiere decir que, por ejemplo, si comparamos el brazo humano con la pata de un gato, ¿ya?, vamos a darnos cuenta que los dos tienen húmero, ¿cierto? O los dos tienen radio. ¿Ya? Y así podríamos seguir con otras estructuras como el cúbito, pero nos vamos a enfocar entonces entre el húmero y el radio, que podemos ver que la ballena también tiene, ¿cierto? Y el murciélago también. Como los cuatro animales que presentamos acá comparten esta estructura morfológica, podemos asumir que tienen un ancestro en común, entonces tienen un origen evolutivo común. Y esto entonces se explica por la evolución divergente. Es decir, de un ancestro en común evolucionan varias especies que tienen entonces en común un ancestro. Y por eso que obviamente tienen estas estructuras comunes, estos huesos, ¿cierto?, que tienen similitudes, que no necesariamente tienen la misma función, sino que tienen una estructura similar. Los órganos análogos son estructuras de apariencia similar, ¿ya?, y tienen función similar, pero un origen evolutivo muy distinto. Por ejemplo, las mariposas, yo la puedo ver acá, tiene alas, ¿cierto? Y el murciélago también tiene alas. Obviamente ambas sirven para volar, pero no tienen un origen evolutivo común, ¿ya? Probablemente estas dos especies evolucionaron de esta forma porque necesitaban, según el ambiente en el que vivían, desplazarse, ¿cierto?, por el aire. Por eso que tienen alas. Entonces se dice que esta evolución es convergente, o sea que el ambiente hace que evolucionen hacia características similares, pero no tienen un ancestro en común. Acá podemos observar tres organismos distintos. Tenemos un delfín, que es mamífero, un ictiosaurio, que es un reptil fósil, o sea, ya no existe, y tenemos los tiburones que están en la categoría de los peces, ¿ya? Estos tres organismos, como pueden ustedes ver, son de distintas familias, ¿ya?, mamíferos, reptiles, peces. Sin embargo, poseen una forma en común, ¿ya? Se ven que es como ovalado, ¿cierto? Este también se le ve una forma ovalada. Eso lo llamamos forma hidrodinámica. Entonces, estos tres organismos evolucionaron hacia una misma forma, ya que los tres viven en el agua. Y para desplazarse por el agua necesitan una forma, obviamente, que sea más adecuada y que les permita desplazarse de manera más rápida, ¿ya?, que es la forma hidrodinámica. Por ejemplo, si fuera en el aire sería aerodinámica, ¿ya? Entonces, estos tres organismos no tienen un ancestro en común, pero evolucionan hacia una forma similar. Entonces, esto se llama evolución por convergencia. Entonces, finalmente, la anatomía comparada se divide en dos: órganos homólogos, que tienen la evolución divergente, con un ancestro en común, y los órganos análogos, que tienen una evolución convergente, donde no hay un ancestro en común, pero los organismos evolucionan hacia una forma, ¿cierto?, o características similares dependiendo del ambiente en el que viven.
Otra evidencia es la embriología, ¿cierto? Que al comparar distintos embriones de organismos podemos ver ciertas similitudes. Por ejemplo, comparar el pez o el ave, ¿cierto? El conejo o el ser humano que vemos acá en los primeros estados del desarrollo, podemos ver que tienen bastantes similitudes. Esto entonces evidencia de que estos organismos comparten también un ancestro en común, ya que tienen características similares. Entonces esto también es una evidencia de que la evolución existe, ya que estos organismos, dadas estas similitudes, provienen de un ancestro en común. Normalmente las evidencias fósiles o de paleontología y la evidencia embriológica no son las más difíciles de diferenciar, ya que en la primera te muestran un fósil y en la otra te muestran embriones, ¿cierto? No es tan difícil de diferenciar una de la otra. Sin embargo, los órganos homólogos y análogos ya presentan más dificultad. Entonces, por eso que hay que tener claro en qué caso yo voy a saber que es homólogo porque tienen un ancestro en común o análogo porque tienen em, un ambiente, ¿cierto? Un origen similar que los hizo evolucionar hacia una forma parecida, ¿ya? Entonces, acá tengo tres organismos distintos. Tengo una mariposa, un murciélago y un ave, ¿ya? Y podemos, por ejemplo, observar similitudes y diferencias. Eso es lo que yo te recomiendo hacer para determinar qué tipo de órgano estamos observando, ¿ya? La primera podemos ver que no tiene estructuras óseas porque es una mariposa, ¿cierto? Es un insecto. Luego el murciélago sí tiene una estructura ósea, ¿ya? Y el ave también tiene una estructura ósea, ¿ya? Pero sin embargo acá no me están mostrando con un color qué hueso es cuál, no me están diciendo si estos dos tienen algún hueso, ¿cierto? Registro óseo en común, ¿ya? Porque si no me lo pintarían o le pondrían un nombre. Otra cosa que yo puedo observar, por ejemplo, es que este organismo tiene plumas, ¿ya? Y este organismo tiene una membrana que une sus alas y las mariposas también tienen una membrana especial, ¿cierto? Que une sus alas, ¿ya? Em, si yo comparo entonces todas estas características, me puedo fijar entonces que las alas de estos organismos son eh, análogas, o sea, tienen un ancestro distinto, todas tienen un ancestro distinto, pero tienen una función en común, que es volar para desplazarse, ¿cierto? Pero no tienen un ancestro en común. ¿Ya? Espero que tú seas capaz, ¿cierto?, de hacer lo mismo en la guía porque salen varios ejercicios similares. Espero el video haya aclarado tus dudas, si no me puedes escribir al correo, ¿cierto? Y indicándome ahí qué es lo que no lograste comprender. Lo importante de aprender en esta guía es que las evidencias de la evolución nos demuestran, ¿cierto? Nos ratifican que la evolución como tal existe, que es un proceso lento, pero hay distintas evidencias, ¿cierto? Que nos van a demostrar la unión entre organismos o em, que algunos organismos en realidad no están emparentados, ¿sí? Esa es como la idea general. Sin nada más que decirte, espero que te cuides, ¿cierto? Evita salir de tu casa y hasta el próximo video.